27. Yo voy leyendo, si yo voy leyendo, dice, mis ovejas, mire cómo dice, mis ovejas, o sea, nosotros, escucha mi voz. Dice, yo la conozco y me sigue. Mire, o sea, dice que mis ovejas escuchan mi voz, primeramente, dice, y me sigue mi hermano, así. Entonces, el problema de no seguir a Jesús es no escuchar la voz de Dios. Es no escuchar la voz del buen pastor, mi hermano, así. Dice que me sigue, ¿me entiende? Pero dice que en otra versión dice, mis ovejas escuchan mi voz y me obedecen, ¿sí? Ya, pero estamos conectados, ¿me entiende? Lo que es la obediencia con escuchar la voz de Dios. Yo sé que después vamos a compartir que aquí yo sé que hay varias personas que han escuchado la voz de Dios de diferentes maneras, ¿sí? Pero el Señor puede hablar por medio de su palabra, ¿sí? Puede hablar audiblemente y puede hablar también internamente, ¿sí? Porque el Espíritu Santo, ¿en dónde dice que mora? Dentro de nosotros, ¿sí? En la experiencia personal, yo, como digo, he escuchado la voz del Espíritu Santo, diría yo que de adentro hacia afuera, o sea, es una voz interna, pero al mismo tiempo como muy significativa, o sea, como es una voz que quizás uno no la entiende, pero yo la he sentido de adentro hacia afuera, o es como que dentro de mis oídos me habla así. Pero también en algún momento sí se ha escuchado, como digo, desde afuera, ¿sí? Obediencia significa, mi hermano, escuchar la palabra de Dios y actuar conforme en ella, ¿sí? Escuchar la palabra de Dios y actuar conforme a ella, ¿sí? Entonces, podemos hablar de obediencia, pero a diferentes personas, pero ahora vamos a enfocarlo en obedecer, obediencia y escuchar a la palabra, escuchar al Dios Todopoderoso. La palabra que se traduce obedecer en el Antiguo Testamento significa escuchar, mi hermano. ¿Sí? Escuchar. Por eso le estaba diciendo que está conectado, ¿sí? Está conectado. Está conectado, la obediencia está conectado a escuchar la palabra de Dios, a escuchar su voz. Dice que la palabra que se traduce a obedecer significa escuchar. Y a menudo también se traduce en el Antiguo Testamento en oír. Oír, escuchar con una actitud de sumisión. Se especifica que escuchar significa prestar atención a lo que oyes. O sea, escuchar es, mis hermanos, ¿sí? Prestar atención a lo que oímos. ¿Sí? Sin embargo, oír se define como percibir con los oídos los sonidos. Entonces hay una diferencia, mi hermano. Escuchar, ¿sí? Significa poner atención a lo que se oye. Es decir, quizás usted, alguno me está escuchando, es decir, está poniendo atención de aquel mensaje que se está dando. Pero sin embargo, quizás hay las personas que solamente esté oyendo, es decir, algún sonido, pero realmente no está cogiendo el significado de la palabra que se está dando. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, como hemos dicho, que la obediencia significa escuchar a Dios, es decir, poner atención a lo que Él está hablando. Como digo, Él puede estar hablando audiblemente, pero Él puede estar hablando también por su palabra. Pero también, mi hermano, cuando Él habla audiblemente, siempre está, como digo, nunca se sale de su palabra. Nunca se va fuera del decreto de su palabra. Nosotros, para identificar qué es lo que viene de Él y qué es lo que no viene de Él, porque el enemigo también habla así. Entonces, una vez más, obediencia significa escuchar. Y escuchar significa prestar atención a lo que oye.
porque oír se define como percibir solos ruidos. En otra palabra, en el Nuevo Testamento se traduce obedecer, que quiere decir confiar en Dios, ¿sí? La palabra obedecer también significa confiar en Dios, confiar en lo que Él ha dicho y lo que dice en medio de su palabra. La respuesta obediente de una persona a la palabra de Dios se caracteriza por la fe, por la confianza. Por esta razón, escuchar realmente la palabra de Dios es sinónimo de obediencia, mis hermanos. ¿Sí? La respuesta obediente de una persona a la palabra de Dios se caracteriza por fe y por confianza. Vamos a ver algunos ejemplos, mis hermanos, de cuando las personas escuchaban la voz de Dios o no la escuchaban. Vamos a ver en el Antiguo Testamento, yo voy leyendo, ¿sí? Éxodo 9:5 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaré mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, mi hermano, mire, aquí hay una diferencia, dice, si dieres oídos a mi voz y guardar a mi pacto, sí, seréis mi especial tesoro. O sea, nosotros debemos de tener oídos, sí, a su voz. Como decía, que podemos nosotros escuchar su voz, su dirección, por medio de su palabra, y también puede ser audiblemente, ¿sí? Ahí vemos cuando escucha la voz de Dios. Aquí vamos a ver un ejemplo cuando no escuchaba la voz de Dios. Dice, mas esto les mandé en Jeremías 7:23, diciendo, escucha mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros seréis por mi pueblo. Y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Dice que fue un mandamiento, mi hermano. Dice, mandé esto diciendo, escucha mi voz. La palabra en la Biblia desobediencia es no escuchar ni hacer la voluntad del Padre. La palabra en la Biblia desobediencia es no escuchar ni hacer la palabra de Dios. En Salmos 81:11 está escrito, dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Entonces dice mi hermano, aquí vemos que el pueblo de Israel dice que no escuchó su voz. La historia de Israel, lo vamos un poquito a la historia de Israel, dice que la historia de Israel fue una nación que no oía ni escuchaba la voz de Dios. Jeremías 7:3 está escrito, dice, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, todas estas obras, dice Jehová, aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oíste y os llamé y no respondiste. Mi hermano, este es un versículo, creo que también para estos tiempos, mis hermanos, ¿sí? Jeremías 7:13 dice, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, aunque os hablé desde temprano, o sea, siempre está hablando el Señor no puede estar hablando a nosotros, y dice sin cesar, o sea, Él habla siempre, ¿sí? Dice, no oíste, y os llamé y no respondiste, ¿sí? Nosotros podemos tener un llamado, mis hermanos, ¿sí? Ahora, la pregunta es nosotros responder a ese llamado, porque dice, no respondiste. Vemos que nosotros en el Nuevo Testamento, Jesús siempre decía, y aún en el Apocalipsis dice, el que tengas oído para oír, oiga. O sea que siempre se trata, mi hermano, la obediencia de escuchar la voz de Dios. La obediencia de fe da como resultado salvación.
La obediencia está ligada, mi hermano, a escuchar, a oír la palabra de Dios. El mensaje que nos da a cada uno de nosotros, ¿sí? La obediencia, una vez más, está ligado a escuchar, a oír la palabra de Dios. El mensaje que nos da a cada uno de nosotros. Romanos 10, 16, 17 está escrito: mas todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice el Señor: ¿quién ha creído a nuestros anuncios? Así, la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Mire, siempre, mi hermano, vemos en toda la palabra que está oír y oír la palabra de Dios, ¿sí? Pero quizás nosotros, como digo, podemos leer la palabra, ¿sí? Pero tenemos que escuchar qué mensaje nos está dando a cada uno de nosotros en su palabra. Nosotros para enfrentar, ¿sí?, la oposición que en estos tiempos está pasando, tenemos que tener lealtad, pero también tenemos que oír la palabra de Dios. El creyente debe de obedecer a Dios antes que a los demás, mis hermanos. En Hechos 5, 29 vemos cuando Pedro, mi hermano, tuvo oposición, ¿me entiende?, delante de un gobernante, y Pedro le respondió en Hechos 5, 29, respondiendo Pedro a los apóstoles, le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En estos tiempos, mis hermanos, se va a levantar, mis hermanos, quizás personas que se van a oponer al Evangelio, ¿sí? O quizás a veces, mi hermano, quizás nuestra familia también nos diga, aquellos que quizás no se hayan comprometido con el Señor, quizás no nos quiera, como dice, nos quiera apagar un poco, mi hermano, ¿sí? Nos quiera desanimar, ¿me entiendes? Pero Pedro, como dijo, se opuso, dijo: ¿a quién escucho? Dice: ¿a quién escucho? ¿A los hombres o a Dios, mis hermanos? O sea, el Evangelio muchas veces es decisión, mis hermanos, decisión. Y como les decía, mi hermano, el Señor sigue hablando, ¿me entiende? Así, sigue hablando por medio de su palabra. Mire, el Señor siempre empieza hablando muchas veces audiblemente, sí. Pero hay momentos, mis hermanos, hay momentos que el Señor desea hablar por su palabra, ¿me entiendes? Porque dice que la fe, en Hebreo 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que por fe nosotros tenemos que seguir, nosotros tenemos que actuar, ¿sí? No siempre, o sea, yo sé que aquí hay profetas, yo sé que aquí, ¿me entiendes? Sí, hay personas que tienen, como digo, diferentes dones, que tienen visiones, alguna vez yo lo he tenido, pero no siempre, ¿me entiendes? Entonces es cuando nosotros nos toca actuar por fe, pero nos toca avanzar. Jesús enseñó que nuestro amor a Dios nos motiva a obedecerlo, ¿sí? Jesús enseñó que nuestro amor a Dios y nos motiva a obedecerlo, mi hermano, ¿sí? Mire, en la palabra dice: el que tienes mis manos, Juan 14, 21 al 24. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, bendiciones, mi hermana María está comentando, ¿sí? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Jesús a él le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra la guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
Mire, siempre, mi hermano, está la palabra, ¿me entienden? La obediencia, ¿me entienden? Con el oír la palabra de Dios. Una vez más dice que el que lo ama guarda sus mandamientos. Es decir, allí, como digo, hay un mandamiento, un mandato del Señor. Pero también dice, el que me ama guarda mis palabras y las palabras que habéis oído. ¿Sí? O sea, siempre nosotros, la única manera que nosotros podemos obedecer es oír la palabra de Dios. Es oír, mi hermano, el mensaje que tiene para cada uno de nosotros. Juan 5:10 está escrito: si guardaré mis mandamientos, permaneceré en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, mis hermanos, obedecer, sí. Obedecer está conectado a escuchar la palabra de Dios. Mire, por ejemplo, parece que alguien está, mi hermana María está, quizás no lo escucha, sí. No lo escucha mi hermana María porque se está conectando el audio. Y yo le puedo estar diciendo algo a mi hermana María, pero ella, por más que quiera decirlo algo, ella no escucha a mi hermano. Entonces no puede ella, como digo, contestar, no puede responder, ¿sí? Entonces, mis hermanos, si nosotros no escuchamos la voz de Dios. Perdón, hermano, me he conectado en otro móvil, gracias a Dios. Amén. Y he podido entrar porque me pasaba lo mismo la semana pasada. Amén, gloria a Jesús. Me he conectado con otro móvil. Estaba hablando mi hermana María que está en Ecuador. Ella creo que no lo escuchó. Sí lo escucha mi hermana. Bueno, entonces le estaba diciendo, seguimos con la palabra, mis hermanos, ¿sí? Que escuchar la voz de Dios los conecta a la obediencia y a hacer su voluntad. Siempre, mi hermano, gracias mi hermana María, sí, tenemos que escuchar la voz del Señor, ¿me entiende? Que Él nos habla, ¿me entiende? Lo más seguro por su palabra, ¿me entiende? Así. Y algunas veces lo puede hablar audiblemente, ¿sí? Voz interna del Espíritu Santo, y también puede ser voz externa, ¿me entiende? Así. Pero nunca Él habla fuera de su palabra, ¿sí? Fuera de su diseño. Ya. ¿Cómo afecta la obediencia a nuestra relación con los demás? La Biblia habla de la obediencia hacia otras personas. Y vamos a ver un breve rasgo, ¿me entiende? Cómo nos afecta, como digo, la obediencia también a otras personas. Mire, dice en Efesios 5:22, las casadas estén sujetos a sus propios maridos como el Señor, ¿sí? Ya nosotros también, los esposos nos manda estar sujeto al Señor, ¿sí? Un breve rasgo vamos a ver, aunque este no es el tema, ¿sí? Efesios 6:1 dice, hijo, obedece a vuestros padres porque esto es justo, ¿sí? Y también de los como breve rasgo también le decía que la obediencia está ligado, como digo, a escuchar la palabra de Dios, a escuchar, ¿sí? La obediencia es, como le decía, de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, de nosotros los esposos al Señor y de la esposa al esposo, ¿sí? Y debe haber obediencia gozosa también con las personas que lideran la iglesia, ¿sí? En 1 de Tesalonicenses 5, del 12 y el 13 está escrito, dice, os rogamos, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os preside en el Señor y os amonesta y los tengáis en mucha estima por amor, por causa de su obra, tener paz entre vosotros, ¿sí? Entonces mi hermano también, como dice a aquellas personas que quizás están en sus congregaciones, iglesias, dice también que tengamos paz y de alta estima, dice, a causa de la obra, ¿me entiende? Porque somos el cuerpo de Cristo, mi hermano, y todo, como digo, tenemos que apoyar a la obra, ¿sí? Se espera, mi hermano, dice que todos los creyentes obedezcan a quienes,
ejerce autoridad, ¿sí? Pero eso ahí lo ampliamos un poquito más, ¿me entiende? La obediencia, ¿sí? Estamos hablando incluso a instituciones humanas, puede ser. Dice, por causa del Señor, dice, mira, por causa del Señor, sometió a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernantes como por el enviado, dice como por el enviado o para castigo de los malhechores y alabanza de lo que hace el bien. Mi hermano, mire, en eso de la obediencia, ¿me entiende? Aquí vamos un poquito, meterlo un poquito como en la autoridad, ¿ya? En esto de la obediencia muchas veces dirá uno, o sea, ¿por qué tengo que obedecer a aquellos que quizás está haciendo, como dice, lo malo? Como decía Pedro en el mensaje, en el versículo que leímos antes, decía, ¿a quién obedeceremos? ¿A Dios o a los hombres? O sea, quizás, mire, toda autoridad es delegada por Dios, o sea, desde allí viene, ¿me entiendes? Toda autoridad es puesta por Dios, aunque hay autoridad ilegal puesta por los hombres también, te debemos de reconocer, mi hermano, ¿sí? O sea, toda autoridad delegada al presidente, todo viene de un gobernante puesto por Dios, el Señor lo permite, ¿sí? Aunque muchas veces, como digo, como por ejemplo, hay autoridades puestas ilegales por los hombres, ¿sí? Entonces ahí es allí cuando, como digo, hay conflicto. Mire, la autoridad delegada para ejercer con legalidad tiene que estar sometido, direccionada por la autoridad suprema, que es Dios, mi hermano, ¿sí? O sea, mire, como le decía al principio, esta palabra está conectada a la obediencia, la voz de Dios, la autoridad y el poder, ¿sí? Entonces, hemos visto, como digo, la voz de Dios. Hemos visto también la obediencia, ¿me entiende? Que está conectada. Nosotros para poder obedecer tenemos que escuchar la voz, la dirección de Dios. Si no, mis hermanos, como digo, vamos a estar, como digo, fuera de tiempo, fuera de su lugar. Ahora, vamos entrando a la autoridad. Si la autoridad delegada para ejercer con legalidad tiene que estar sometida, direccionada por la autoridad suprema primeramente, ¿sí? Que es Dios. Mis hermanos, vamos a ver algunos ejemplos muy prácticos, ¿sí? Tiene que estar, mire, la autoridad delegada, eso es muy importante, o sea, para nosotros también, ¿me entiende? Y vamos a verlo en el mundo espiritual también, ¿sí? Quizás nosotros, mis hermanos, mire, mi intención, ¿me entiende? Creo que la intención de Dios es que nosotros seamos una iglesia, ¿me entiende? Así, una iglesia con poder, con autoridad. Una iglesia, mis hermanos, sí, que avancemos con legalidad, ¿sí? Una iglesia activa, ¿sí? Para tener autoridad nosotros tenemos que estar en su lugar, área, tiempo de servicio para ejercer poder y autoridad. Dios pone autoridad para servir. Mire, nosotros o cualquier persona, mi hermano, tiene que estar para ejercer esa autoridad delegada, tiene que estar en su lugar, en su área y en su tiempo de servicio, ¿me entiendes? Cuando estamos fuera del lugar, cuando estamos fuera del área, cuando estamos fuera de servicio, no podemos ejercer autoridad. Es por eso, mi hermano, que nosotros, para poder, en el mundo espiritual, para ejercer poder, autoridad, tenemos que estar en lugar, área y servicio, ¿me entiendes? O sea, tenemos que estar activos, en otras palabras. La autoridad es la habilidad de influir en otros sin necesidad de que estén subordinados. O sea, es la autoridad del Señor. Mire, por ejemplo, un gobernante, ¿sí? Tiene habilidad para influir en otros sin necesidad de que estar subordinado. Y aún en la iglesia sucede lo mismo, ¿sí? Pero también hay un poder mal usado que es la capacidad
de subordinar a otras personas o para dominar en una situación sin legalidad. ¿Sí? Cuando nosotros usamos, como digo, cuando una persona, ¿me entiende?, basado en el poder, hace un mal uso, dice que es la capacidad de subordinar a otras personas o para dominar en una situación sin legalidad. Bien, la iglesia, mi hermano, tiene poder, delegada de parte de Dios. Acuérdese que cuando en Hechos 1:8 creo que dice, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Ahora, si usted y yo, mis hermanos, sí, han venido el Espíritu Santo, es decir que usted tiene poder. Ya, la iglesia tiene poder delegado de parte de Dios. Hay algo muy importante, mire, pero no puede ejercer la autoridad si no está ejerciendo en su lugar, en el área, en el tiempo, servicio de fe y obediencia. Y el poder y la autoridad debe trabajar juntos. Mire, entonces nosotros, mis hermanos, por ejemplo, la iglesia, como digo, tiene el poder, pero la autoridad no la podemos ejercer si nosotros estamos, como digo, fuera del lugar. Es decir, si nosotros, como digo, no estamos activos, no podemos, tenemos ese poder, pero no hay la autoridad de Dios. Dios no lo puede, como digo, digamos que si estamos fuera del lugar, digamos, podemos ir a un territorio, como dice, no invadir territorio. Entonces nosotros tenemos que estar en un lugar, por ejemplo, usted en su trabajo es autoridad, ¿me entiendes? Mire, ejemplo, mire, el poder y la autoridad deben trabajar juntos, ¿sí? El poder Dios lo da, pero la autoridad, ¿me entiende?, debe de trabajar juntos. Ejemplo, mire, un profesor está dando clase, pero tiene que estar en su salón de clase, tiene que estar en el tiempo asignado para él, ¿me entiendes? Entonces él tiene poder y autoridad. La policía, mi hermano, tiene que estar en su lugar de trabajo y en su tiempo de servicio, ¿me entiendes? Le pongo un ejemplo más práctico, mi hermano. Un semáforo, ¿me entiende? Si está apagado, no cumple ninguna función. Tiene que estar activo. ¿Sí? Para cumplir esa función, para que venga, como digo, esa dirección, ¿me entiende? Que digamos en esto, en la vía de tránsito, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede en cada uno de nosotros. Nosotros, para poder direccionar, ¿me entiende?, para poder tener poder, para poder tener autoridad, debemos de estar activos. Debemos de estar activos, mis hermanos, ¿sí? Da igual en cualquier lugar, mi hermano, ¿sí? En su iglesia, en su lugar, aún en su casa, ¿me entiendes? Mire, vemos aquí en Hechos 6:16, dice, en Hechos 6:16, dice, pasaron por la región de Frigia y Galacia, y habiendo sido impedido por el Espíritu Santo de hablar de la palabra en Asia, ¿sí? Aquí vemos Pablo, mi hermano, ¿sí?, que dice que fue impedido por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Entonces aquí Pablo estaba direccionado, sí, a hacer la voluntad del Señor, sí, pero no estaba en el tiempo que era de ir a esa dirección, sí. Entonces nosotros siempre, como le decía, tenemos que escuchar la palabra de Dios, tenemos que obedecer, ¿sí? Y después, mi hermano, para actuar en el tiempo y en el lugar que el Señor nos pone.
Por ejemplo, mire, nosotros trabajamos en el área de la administración, liberación, ¿sí? Pero nosotros no podemos, como dice, ir a administrar o a alguien que quizás no sea el deseo, ¿me entiende? Tiene que haber una legalidad, ¿me entiende? Que él, ¿me entiende? Tiene que haber una legalidad para nosotros tener el poder. Primeramente, tenemos el poder quizás para orar por aquella persona. Pero si esa persona no desea ser libre, no hay una autoridad. Entonces, como digo, el poder y la autoridad funcionan juntos. Ahora, mis hermanos, nosotros ha sido dada una comisión, como dice, predica la palabra, ¿sí? Predica la palabra. Y dice que a tiempo y fuera de tiempo. En 2 Timoteo 4, 1, 2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, que reprenda, que exhorta con toda paciencia. Entonces, mi hermano, mire, para predicar la palabra del Señor ya fue dada una gran comisión. Es decir, nosotros ya tenemos ese mandato, ¿sí? Ya, en el momento que nosotros estamos predicando su palabra, estamos actuando en el tiempo del Señor, porque dijo a tiempo y fuera de tiempo. Vemos que en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, ¿me entiende?, tenía muchos inconvenientes con los fariseos por el día sábado, ¿sí? Pero dice que el sábado también es del Señor, es decir, todos los días, mis hermanos, son del Señor, así que para predicar la palabra dice de tiempo y fuera de tiempo, es decir, el tiempo cuando quizás nosotros nos organizamos y salimos pues a compartir la palabra del Señor, pero fuera de tiempo puede ser que vayamos en el tren, vayamos en el bus y compartamos la palabra del Señor. Entonces ahí, mis hermanos, nosotros estamos, como digo, tomando poder, tomando autoridad, porque estamos, ¿me entiende?, en el tiempo y estamos en lugar, porque cualquier lugar que vayamos podemos, ¿me entiende?, compartir la palabra del Señor. Cuando no se aprovecha el tiempo, estamos fuera del lugar, es decir, estamos apagados. Estamos apagados, mis hermanos. Mire, Efesios 5, 16, 17, aprovecha bien el tiempo, dice, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino que entendido, la cual sea la voluntad del Señor. Mire, es muy importante, mi hermano, lo que voy a decir ahora, sí, mi hermano, sí, mire. Nosotros, el enemigo, o una crítica, es posible que no, una palabra, es posible que nos apague, ¿me entiendes? Quizás alguien se levantó y habló mal de nosotros y es posible que nos apague, ¿sí? Y vamos a hacer, por ejemplo, una práctica. Mire, por ejemplo, a ver, ¿quién estaría ahí atento? Bueno, mi hermana, por ejemplo, Ibe, yo le digo algo así. Ya, mi hermana Ibe me escucha. Sí. Amén. Usted me escucha, mi hermana Ibe. Yes. Pero en este momento, bueno, en este momento, yo le bloqueé, perdón, mi hermana puede abrir el micrófono. Sí, mi hermana Ibe. Sí, estoy. Ay. Sí. Ahora me escucha, sí, ahora me escucha, sí. Ahora me escucha mi hermana Ibe, me está escuchando, sí. Sí. Usted puede decir, digamos, ¿cómo escuchar la palabra de Dios? Un ejemplo, sí. ¿Cómo escuchar a Dios en su experiencia que ha tenido, sí? ¿Cómo? ¿Cómo escucha al Espíritu Santo, a Dios, la experiencia que ha tenido? Bueno, por su palabra, por... Yo pienso que cada persona tiene diferentes experiencias y en mi caso, tal vez al haber perdido la visión,
se activaron otros sentidos, creo, o no lo sé, porque a veces yo también quisiera comprender, pero creo que al haber perdido la visión física, pienso que Dios desarrolló el oído. Entonces fue el oído el que me dirigía, vamos a decir, no espiritualmente, pero era lo que Dios usó también, tanto físicamente como espiritual. Y creo que eso desarrolló y creo que cuando yo me convertí, lo primero que yo escuché fue cuando Dios me habló. Entonces, para mí yo pensaba que eso era normal, que a todo mundo Dios le hablaba. Y pienso que para mí lo más importante como teléfono es, para mí el vínculo perfecto es la oración. Claro que está la palabra, pero por ejemplo en mi caso, cuando lloraba, Dios me hablaba y me daba textos de la Biblia que yo nunca leí y que se encontraban en la Biblia, pero simplemente yo escuchaba lo que Dios me hablaba o me decía. Y cuando Dios me curó mis ojos, las mismas palabras que Él me dijo cuando lloraba o cuando cantaba o cuando me hablaba, pues lo escuchaba igual a través de la Biblia. Entonces entendí que pues que no era que estaba loca, sino simplemente que Dios, como usted decía al principio, tiene diferentes maneras de hablar a través de visiones, a través de sueños, a través de la voz audible, mientras le cantamos, mientras le adoramos, mientras oramos. Y para mí, yo creo que lo más importante es la oración, porque si yo quiero que Dios me hable, es a través de la oración. Si yo quiero que hablar con Dios, es a través de la oración, porque Él me escucha y después yo voy a permitir que Él me hable o me dirija y qué es lo que tengo que hacer. Ujú. Amén. Gracias, mi hermana Ibe. Mire, ella ahora nos ha dado como un mensaje hacia nosotros, ¿sí? Basado, como dice, que en la oración, como el Señor le habla. A lo que me refiero, aquí va un ejemplo, mi hermano, así. Que yo le dije una palabra a mi hermana Ibe y ella se activó en su voz, activó el micrófono, ¿sí? Y comenzó a hablar. Ya. Pero si yo también al mismo tiempo digo, mi hermana Ibe, apague el micrófono. Una palabra también, o sea, lo puede apagar. Yo le dije, mi hermana Ibe, encienda el micrófono. Entonces ella comenzó a hablar, ¿me entiendes? Así. Pero lo que voy también, ¿me entiende? Que hay palabras también, ¿sí? Que le puede decir a usted, mi hermano, cualquier persona que el enemigo use y lo puede apagar. Es posible, por ejemplo, ahora, todos veo que están como bloqueados, está en silencio, ¿sí? Usted puede hablar, mis hermanos, y usted dirá, no, el enemigo no me ha bloqueado, ¿me entiende? Así. Pero es posible que esté bloqueado espiritualmente, en lo cual usted allí en su casa estará hablando, ¿me entiende? Pero está bloqueado y su voz no está saliendo, ¿me entiende? Así. Su voz no está influyendo, ¿sí? Entonces quizás el enemigo te inhabilitó por una palabra, pero hoy en el nombre de Jesucristo te digo, te desbloquea, en el nombre de Jesucristo te enciende, te levanta, habla, predica, exhorta, enseña en el nombre de Jesús. Así que mis hermanos, y como les decía, muchas veces, mis hermanos, nosotros tenemos que aprovechar el tiempo, ¿sí? El enemigo puede que por una palabra, ¿sí? Por una murmuración, nos quieras callar, nos quiera bloquear, nos quiera inhabilitar. Y en el nombre de Jesucristo, ahora yo le digo a cada uno de ustedes, familia, que hoy se desbloquea. En el nombre de Jesucristo se enciende, se levanta, habla, adora, predica, enseña a tiempo y fuera de tiempo en el nombre de Jesús. Tenemos que ser activos, mis hermanos. Y yo sé que muchos lo son. Y quizás
a todo quizás, como digo, vamos como en aumento, ¿me entiendes? Y tenemos que ir creciendo y madurando. Muchas veces, mi hermano, le comento, mire, algo que me pasó, ¿me entiendes? Así, estabas orando con una hermana, así. Hay un versículo que dice en Gálatas 3:13 que Jesucristo, dice, escrito está que Jesucristo se hizo maldición para llevar nuestra maldición en la cruz. Porque está escrito, dice, maldito es aquel que es colgado en un madero, ¿sí? Entonces, yo le decía a la hermana, vamos a orar. Usted, le digo, le guío la oración. Y le decía, pues, que hagamos esa oración, que diga, bueno, yo renuncio las maldiciones, porque Jesucristo ya pagó, porque está escrito, maldito es aquel que es colgado en un madero. Y de momento, ¿me entiende? La hermana me dice, te reprendo en el nombre de Jesús. O sea, ella me dice a mí, ¿me entiende? Así. ¿Sabe? Y yo me quedé pensando, y yo digo, o sea, me estaba reprendiendo, pues, o sea, ella a mí, yo estaba orando por ella, pero el que salía reprendido soy yo, mi hermano, así. Entonces tenemos que estar preparados, ¿me entiende? Así. Para toda aquella circunstancia, ¿me entiende? Así. Y realmente, o sea, pues la hermana, pues yo digo, lo que pude ver yo fue una guerrera allí más bien, ¿me entiende? Así. Pero no, me puse a reír, le digo, mi hermano, usted es una guerrera, sí. Pero digo, vamos a la palabra, le digo, para que entienda esta porción de la palabra, ¿me entiende? De Gálatas 3:13. Entonces dice, mi hermano dice, perdón, ahora sí ya puede seguir. Entonces vamos a tener circunstancias, mi hermano, así. Vamos a tener circunstancias, sí, que quizás el enemigo quiera apagarlo, sí. Pero nosotros tenemos que avanzar en el nombre de Jesús. Mire, poder y autoridad. Dice, cuando terminó Jesús, Mateo 7:28-29, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hay una diferencia, mi hermano, hay una diferencia entre poder y entre autoridad. Mire, poder es la capacidad o facultad de hacer algo. O sea, de hacer algo. El poder es respaldado de Dios para hacer lo que Él nos manda hacer. Sí, mire, ese es el poder, ¿me entiende? La autoridad es el reconocimiento de lo demás sin coacción alguna de la capacidad para ejercer el poder. La autoridad viene del carácter del testimonio. ¿Sí? O sea, nosotros para tener, como digo, autoridad, tenemos que tener buen testimonio, ¿sí, mi hermano? ¿Sí? Eso, la autoridad va, como digo, ir creciendo y aún en el mundo espiritual. Bíblicamente hablando, ¿sí? El poder es la capacidad de Dios que nos da. Eso es muy importante, mi hermano, que podamos entenderla, mire. El poder es la capacidad de Dios que nos da de operar en el mundo espiritual, influyendo en el mundo natural, ¿sí? Una vez más repito, mire, el poder es la capacidad que Dios nos da de operar en el mundo espiritual, influyendo en el mundo natural. Es un don de Dios que nos da independientemente a nuestros méritos o capacidades. Dice que en Marcos 16, 17, 18, dice, y estas señales los seguirá a los que creen. Mire, recibimos ese poder cuando creemos en el Señor, mi hermano, ¿sí? Cuando ya creemos en el Señor, nosotros recibimos ese poder. O sea, yo creo que todos nosotros aquí hemos recibido el poder de Dios. Porque está diciendo en Marcos 16, 17 y 18, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echará fuera demonios, hablará nuevas lenguas, tomará en las manos serpientes y si viviere cosas mortíferas, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrá las manos y sanará. Así que mi hermano,
quizás a nosotros nos toca direccionarlo más en la autoridad, sí, en la autoridad, para actuar junto, poder, autoridad. Es decir, que aún en el reino de los cielos, aún en el mundo espiritual, se reconozca que el Señor ya lo ha dado, como dice, el poder, pero también ya lo ha autorizado, ¿me entiende? Que hagamos tal cosas, ¿me entiende? ¿Sí? Entonces, eso lo vamos, como digo, con la constancia, con la perseverancia, por la fe, escuchando la voz de Dios, escuchando, aprendiendo su palabra. En el tiempo de Jesús, los fariseos y los escribas tenían el poder de mandar a las personas, pero no tenían la autoridad para ser obedecidos. Eso le pasaba a mis hermanos, sí, en el tiempo que Jesús estaba aquí en la tierra. Los fariseos tenían el poder de mandar, pero no tenían la autoridad para ser obedecidos. ¿Por qué? Porque ellos no hacían lo que ellos mandaban, aún no lo hacían, o lo que ellos predicaban o enseñaban, ni ellos lo hacían. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ser de testimonio. Mateos 23, del 1 al 3 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os diga que guardes, guárdalo y hazlo. Mire. O sea, él decía, ellos están enseñando bien, decía así. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no lo hacen. Entonces, mi hermano, ahí vemos que nosotros, mis hermanos, debemos de tener testimonio y debemos de tener, como digo, el poder, pero también la autoridad que nos hemos ganado en el mundo espiritual y aún en lo terrenal. Sí, lo hemos ganado por escuchar la voz, la dirección de Dios, por ser obediente también a Él y a su palabra. La autoridad es el reconocimiento de lo demás, de la calidad moral de una persona para ejercer la capacidad o la facultad de ser obediente voluntariamente. ¿Sí? Mire, Jesús era contrariamente a los fariseos y a los escribas. Si bien no ejercía ninguna posición de autoridad, la persona sí le reconocía el poder de mandar porque tenía autoridad moral para ser obedecido. ¿Sí? Jesucristo, mire, no tenía como un rango terrenal, pero tenía la autoridad moral para ser obedecido. Esa autoridad se deriva que las personas sabían el testimonio que llevaba Jesús y que lo que Él enseñaba lo vivía. Mire, como le decía, el Espíritu Santo, mi hermano, como estaba hablando en Hechos 1:8, como dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces, mi hermano, nosotros hemos recibido ese poder, sí. Tenemos que trabajar en la autoridad, sí, en la dirección, es ser, como digo, ser también nosotros conocedores y hacedores de su palabra. Mi hermano, ¿quién de ustedes cree que, como digo, no tenga todavía el Espíritu Santo así? Si aquella que no tiene, pues vamos a orar, porque dice que debemos de pedir, debemos de llamar, debemos de buscar, ¿sí? Para que el Espíritu Santo lo llene, lo bautice, como dice, y para que sea testigo. O sea, siempre cuando el Señor nos da algo con una finalidad. Dice que el Señor dice, recibiréis poder, dice. ¿Para qué? Para que me sea testigo, ¿sí? ¿En dónde? En Jerusalén, que puede ser su casa, en Judea puede ser los vecinos, en Samaria puede ser ya, digamos, un lugar más lejano, digamos, otras ciudades o otro lugar, otro barrio y hasta los confines de la tierra. Mire, por estos medios nosotros ya podemos estar llegando, mis hermanos, de una nación hacia otra nación, compartiendo el Evangelio.
debemos de morir a nosotros mismos, mis hermanos, y que ya, como dice, es necesario que nosotros muramos para que Él crezca, para que el Espíritu Santo tome nuestras vidas. La autoridad verdadera y auténtica es evidente para las personas. No necesita estarle diciendo, por el testimonio se habla. En Jesús las personas le reconocían la autoridad, mis hermanos, y lo respetaban. Mateos 1:22 dice que y se admiraba de su doctrina porque le enseñaba como que tiene autoridad y no como los escriba. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús no tenía que discutir. Nosotros, mis hermanos, tampoco tenemos, como digo, que discutir cuando nosotros quizás compartamos el Evangelio, enseñemos y aún si ministramos. Mire, incluso, mire, nosotros que hemos ministrado, sí, no es necesario, como digo, muchas veces ni gritar para que el mundo espiritual se someta, ¿sí? Se someta y obedezca, ¿sí? Porque ya, como digo, nosotros tenemos que estar, o ya estamos revestidos de poder. Si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder. ¿Quién es más grande que el Espíritu Santo? ¿Quién es, mis hermanos? ¿Sí? Nadie, ¿sí? Aquí en la tierra, ¿sí? Entonces nosotros ya tenemos el poder, ya tenemos la autoridad, pero esa autoridad, como digo, tiene que ser una autoridad legal, ¿me entiende? Tenemos que nosotros estar trabajando, como le decía, si nosotros no estamos activos, esa autoridad, ¿me entienden? No está activa. Tenemos el poder, pero la autoridad de Cristo, la autoridad del Padre, no la tenemos para ejercer ese poder. Primera de Corintios 11:16 dice, con todo eso, si alguno quiere ser contenciosos, nosotros no tenemos tal costumbre ni la iglesia de Dios. Mire, o sea, hay gente que a veces se levanta en contienda, pero dice Pablo, dice, nosotros no tenemos esa costumbre ni la iglesia de Dios. O sea, nosotros no contendemos con la palabra. Estoy como cortando un poquito porque no quiero darle mucha teoría, sí. Mire, dice en Isaías 16:17, dice, Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque yo, Jehová, no miro lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Con esa palabra, mis hermanos, vamos a terminar. Dice que Jehová mira el corazón, mi hermano. ¿Sí? Mire, dice la palabra que el árbol se conoce por sus frutos. El árbol lo conoce por sus frutos, mis hermanos, sí. Y cuando habla del árbol, cuando habla del fruto, el árbol es el centro del corazón. ¿Sí? Nosotros daremos ese fruto bueno o malo. Depende de lo que haya en nuestro corazón. Si nosotros hay amor y misericordia, mis hermanos, eso vamos a dar, ¿me entiendes? El mundo espiritual es muy real, mis hermanos. ¿Sí? En estos tiempos hemos visto, no, en realidad no sé cómo digo por qué, pero hay muchas opresiones, mucha necesidad. Las personas con muchas
con mucha tristeza, con mucha depresión, mis hermanos, sí. Y tenemos que, como digo, prepararnos, ¿me entiendes? Sí, para ayudarle a aquellas personas. Hay muchas enfermedades que se están desatando, sí. Como dice en Mateo 24, dice, habrá guerra, rumor de guerra, pestes, hambre. Eso se está dando en estos tiempos y cada día se está manifestando más y más y más. Sí. Pero dice el Señor en su palabra, es necesario que todo esto acontezca, ¿sí? Es necesario que todo esto acontezca, ¿sí? Entonces, mi hermano, nosotros podemos orar, ¿me entiende? Quizás por las guerras, por las hambres, por las pestes, ¿sí? Pero eso igual se va a dar, ¿me entiende? Porque dice que es necesario que todo esto acontezca. Pero nosotros, su iglesia tiene que estar activa, ¿sí? Miren, como decía, si un profesor o un policía está fuera de servicio o no está ahí, como dice, activo, es decir, él no tiene el poder, pero no tiene la autoridad, ¿me entiendes? Por ejemplo, si el policía, ¿me entiendes?, está fuera de servicio, ¿me entiendes?, él puede tener su arma, pero no tiene la autoridad de usarla. Pero el Señor nos dice a nosotros que nosotros debemos de, como digo, de predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, si nosotros estamos activos, entonces nosotros, como digo, sí podemos usar el poder, la autoridad, siempre y cuando que estemos activos, ¿sí? Quizás usted diga, wow, ¿por qué no veo el poder de Dios? Porque no está habiendo la autoridad de Dios, es decir, porque no estamos activos, mis hermanos, ¿sí? O quizás, como digo, como le decía antes con mi hermana y ve que poníamos un ejemplo, por una palabra quizás el enemigo te apagó. Pero también el Señor te está diciendo, levántate, habla, predica, enseña, redarguye, aconseja. Por una palabra también el Señor te está levantando, te está activando en el nombre de Jesús. Mis hermanos, vamos a terminar con esta palabra así. Y estaremos orando. Sí, Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Jesucristo, por tu palabra. Gracias, Señor, que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Dios mío, tu palabra no vuelve vacía, Padre, que seamos conocedores y hacedores de tu palabra, Dios mío, Dios Todopoderoso, Espíritu Santo de Dios. Padre, si hay algunas personas, Señor, que el enemigo la ha bloqueado, Señor, la ha bloqueado, Padre, para que no hable, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo se activa, Padre, se activa en el nombre de Jesucristo, Padre, se activa todo enmudecimiento que le haya puesto, Padre, Señor, y también todo lo que haya puesto, Señor, en sus oídos, Padres, ojos que no ven, oídos que no oyen, que sea removido ahora en el nombre de Jesucristo, Padre, que se encienda, que se levante, que hable, Padre, que siga adorando, que siga predicando, que sigamos adorando, Padre, en el nombre de Jesucristo te pido, Dios mío, Padre, que seamos un pueblo, Señor, activo, Señor, Padre, a tiempo y fuera de tiempo, Padre, para usar, Señor, tu poder, tu autoridad, para poder obedecerte, Padre. Dios mío, Señor, dice en tu palabra que mis ovejas, Señor, escucha mi voz y me obedece, Padre. Escucha mi voz y me sigue, Dios mío, Padre. Queremos escucharte, queremos obedecerte, Padre. Queremos seguirte, Señor. Ponemos una demanda en tu palabra, Dios Todopoderoso. Dígale, Dios Todopoderoso, dígale, pongo una demanda en tu palabra que está escrita, Padre. Dígale, que dice que mis ovejas escucha mi voz y me sigue y me obedece, Padre. Dígale, yo quiero seguirte, yo quiero escucharte, yo quiero obedecerte, Padre. Dígale, en el nombre de Jesús, Señor, yo quiero ser obediente, Padre. Dígale, Dios mío, Espíritu Santo de Dios, háblame, dígale. Háblame por medio de tu palabra. Dígale, háblame, Señor, por tu palabra escrita. Dígale, háblame, Señor, dígale, por medio del Señor de tu Santo Espíritu. Dígale,
por esa voz interna o por esa voz audible, dígale, Dios mío, háblame, dígale. Quiero obedecerte, Padre, dígale. Dios mío, dígale, quiero trabajar a tiempo y fuera de tiempo, dígale, para tu obra, para tu reino, para tener poder y para tener tu autoridad, dígale, en el nombre de Jesús. Mi hermano puede abrir sus micrófonos, ¿sí? Puede usted aportar en esta palabra, ¿sí? Y puede poner también las peticiones de oraciones. Vamos a estar orando por las necesidades. Puede activar su micrófono, mis hermanos. Si puede activar sus micrófonos. Hola. Sí, Amén, sí. amén. Amén, amén. Bueno, ahí voy yo de pregunta y pregunta. No, pues ahí me quedé sorprendida el tema porque pues dice que el poder la autoridad y poder es cuando uno está activo. Y bueno, ciertamente pues soy honesta. Pues sí, hasta ahora pues he tratado de, pues hasta ahora con una ovejita por ahí, una hermanita ahí que que visité la otra vez, me animé otra vez, porque pues sí, ya había dejado de hablar pues lo que el mandato que papá Dios nos da, ¿no? De ir y predicar el evangelio pues a toda criatura. Y sí, pues hasta ahora estoy reaccionando espiritualmente porque, pues sí, hay veces que pues ya ni ganas de hablar o de decir, pues te dan con todas las situaciones o los procesos o situaciones que bueno, yo en lo personal he pasado, pues. Chiqui, cómete una agüita helada. Bien, mi hermana, no se deje, como digo, siga predicando, siga enseñando y no se deje apagar, ¿me entiende? Por una voz del enemigo, no en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Siga demandando, ¿sí? Mi hermano iba a hablar, mi hermano. Hola. Sí, dígame. Amén. Sí, amén, mi hermano. Sí, ponga su cámara si quiere para conocerlo, para saludarlo. A ver. Ahí estamos, creo. Yo soy el hermano Juan Carlos. Soy odontólogo y quiero conversar, quiero darles digamos, mi testimonio, ¿no? De lo que hoy en día estoy viviendo, pastor. Amén, amén. Yo el año pasado, en agosto, decidí entregarme al Señor. Yo fui prácticamente bautizado por los 14, 15 años de mi edad y luego eso me alejé, ¿no? He estado en una vida, digamos que, de pecado, de adulterio y realmente un día me tocó prácticamente llorar y pedirle al Señor que me perdone, ¿no? Que me perdone y comencé a leer la Biblia. Y yo tengo 39 años, ¿no? Y entonces eso fue el año pasado y un día me acuerdo tanto que yo tenía un dolor en mi cuerpo y yo le pedí al Señor, leí el Salmo 91. Me acuerdo tanto que ese día que yo le pedí al Señor me calmó el dolor, ¿no? Me calmó el dolor, pero yo venía angustiado, preocupado, digamos, sufriendo, ¿no? Eso fue en septiembre, pasó octubre, noviembre y seguía leyendo la Biblia y al principio no la entendía. Luego poco a poco fui entendiendo las palabras del Señor y todo lo demás. Llega en enero, finales de casi 15 de enero, y mi vida cambia económicamente. Mis cuentas las bloquean por una cuestión del IES, que mi papá tenía una empresa, y esto ha estado siguiendo el proceso, y prácticamente me bloquean todas las cuentas. Pero antes de esto, yo tomé
un paquete de turismo para irme con mi familia a Galápagos. Y yo venía orando mañana, tarde, noche, me levantaba a 2 de la mañana, 12 de la noche me levantaba, leer la Biblia, a orar. ¿Y qué pasó? Que tomamos este es mi testimonio, ¿no? Todo lo que relato desde un principio hasta ahora. Entonces, ¿qué pasó? Que yo tomo un avión para irme a Galápagos, de Guayaquil a Galápagos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que 2 días estuvimos en familia y nos teníamos que ir de una isla a otra, de San Cristóbal a Isabela. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros agarramos una avioneta y yo ya venía con un presentimiento marcado en mí, ¿no? Y yo a mi hija le digo, hija, vamos orando, Dando su testimonio. vamos orando continuamente, ¿no? ¿Y qué pasó? Que cuando le relato esto, porque Dios nos salvó de la muerte prácticamente, porque nosotros cuando llegamos a subir a la avioneta, yo tenía el puesto 1 y 2 de la avioneta, que vendría a ser atrás del capitán, y mi esposa tenía el número 7. Y un rato otro las azafatas dicen, no, váyanse ustedes al 8 y 9. Y nos vamos para atrás. Y ya me quedo junto con mi esposa y mi bebé. Estábamos mi esposa de 1 año, mi esposa con mi niño de 1 año 3 meses, mi hija de 9 años y yo. Entonces yo llevaba mi Biblia siempre en mano, ¿no? Y le digo a mi hija, le digo, vamos a orar, hijita, antes de salir, para que Dios nos encamine al lugar que nos vamos a ir, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que la avioneta no prendía muy bien el motor, igual que hizo el capitán, encendió los motores luego después de unos minutos y despegó. A lo que despega de la isla, a los 4 o 5 minutos, yo le digo a mi hija, oremos, hija. Y yo con mi hija orando, y a lo que yo abro los ojos, nos impactamos en el mar. ¡Wow! Nos impactamos en el mar, y lo primero que yo hago es decirle a mi hija, sácate el cinturón de seguridad. No sabía qué estaba pasando, y en el primer impacto se comienza a hundir la avioneta. Y yo comienzo, me volteo a ver la puerta, abrí la puerta y no abría. Y entonces yo le digo, mi hija se pone a llorar y le digo, hija, ten fe en el Señor Jesús, que nos va a sacar aquí sano y salvo de la avioneta. Con poder, o sea, con coraje. ¿Y qué pasa? Que yo me volteo, abrí la puerta, pero no me abría. Y mi esposa estaba con mi hijo, abrazado, y estaba queriendo romper la ventana, porque la avioneta, mire cómo Dios ya comenzó a orar, porque si yo estaba en el primero y segundo puesto, esa fue la primera parte que comenzó a hundirse, porque la avioneta se hundió en 2 minutos. Wow. Entonces, cuando se hunde la avioneta, la parte de atrás queda todavía con aire. Y yo en el segundo intento no puedo, y ahí le invoco al Señor. Le digo, Señor Dios, Jesús, y tumbo la puerta, y se me abre la puerta. Pero antes de esto, los otros pasajeros estaban ya metidos en el agua. Wow. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Que... Me pega el ratito. Sí. Ya, Ana. Ya una abuela. Bueno, sí, sí. Ya sí. Entonces, ¿qué pasó? Que yo abro la puerta y mi esposa ve como el resto de la gente está metido en el agua y nosotros no. Abro la puerta y había un espacio casi de medio metro para poder sacarla a mi esposa, de levantarla de un sillón y sacarla de la superficie. Entonces abro la puerta, salgo del mar y la saco a mi esposa con una mano, imagínense, con una mano, o sea, ya Dios estaba levantándola a ella para poderla sacar, porque sacar a una persona con una mano es imposible.
Y luego la saqué a mi esposa y la saqué a mi hija. Y le dije, gracias, Señor. Cuando levanté mi cabeza, le dije, gracias, Señor. Y las pude colocar en la aleta de la avioneta a mi esposa y a mi hija. Y le dije, hija, este es el momento de flotar. Yo te enseñé a nadar y este es el momento de flotar. Estamos sanos y salvos, le digo. Dios nos ha protegido. Bueno, pasó esto, vivimos un episodio muy duro, y después de esto yo llego a mi ciudad, Guayaquil, y le doy gracias al Señor, le digo, Padre, nos salvaste, gracias por tu misericordia, ¿no? Pero mis cuentas todavía siguen bloqueadas y yo he estado con la hermana Jessie. Y yo le digo, ella me ha estado comentando un poquito mi proceso, ¿no? Me dice, Juan Carlos, estás en la prueba. Estás en prueba. Tienes yo soy, digamos, soy honesto, soy nuevo en este curso de la vida cristiana. Y yo me compré mi Biblia. Antes tenía una Biblia latinoamericana, luego me compré la Biblia Reina Valeria. Y bueno, he estado, digamos, leyendo, y la hermana Jessie, otro hermano, me invitó a una iglesia. Fui a una iglesia galilea y luego me invitó la hermana Jessie también a su iglesia. Y no me he hecho la congregación todavía, ¿no? No me he congregado todavía. Pero, ¿qué ha pasado? Mire, pastor, esto quiero conversarle porque quiero que sepa algo que hoy en día está pasando en mi vida. Yo le conversé a mi esposa de todo lo que me está pasando y le dije, mi esposa, porque mi esposa es católica, le dije, vida, le digo, yo estoy teniendo unos inconvenientes en la noche. ¿A partir de qué momento me está pasando esto? De que un sobrino de mi esposa fallece, pero antes de fallecer yo hice una oración delante de él. Y en el momento que yo no llevé la Biblia. Y sentí ese fogaje de mí, como que alguien quería entrar de mí. Como quería sacarme de ese momento ahí, porque yo me quedé solo con él. Ella estaba en agonía y todo eso. Y después yo le conté a la hermana Jessie, le digo, Jessie, mira, me pasó esto. Entré a la habitación, hice una oración, pero sentí como un nudo de garganta aquí adentro de mí. Y yo realmente estoy viviendo unos momentos de que a veces me sale sangre en la nariz en la mañana, no era casualidad. A veces tengo unas punzadas en el corazón, no es casualidad. Y he estado orando en todo momento, leyendo los versículos. Y Juan Carlos, y me pasa, sí. Mire, usted dijo que cuando aquel varón estaba como a punto de morir, usted le hizo una oración, ¿me entiende? ¿Así no? Sí, una oración le di, una oración. Mire, bueno, eso, mi hermano, o sea, un momentito, después seguimos. ¿Sí? O sea, nos enseña a nosotros, mire, como cuando los dos ladrones, dice que al último minuto de ser colgados, dijo, Señor, le dijo que se acuerde de él, ¿me entiende? Y Jesús le dijo, hoy mismo estarán en mi reino, en el paraíso, ¿sí? ¿Ya? Entonces, mientras haya aliento de vida, mi hermano, ¿sí? Nosotros, como digo, podemos predicar, y mire, ¿y cuál fue el ataque que vino allí, me entiende? El enemigo ya esa alma ya la contaba para su reino. Pero esa oración, ¿me entiende? Es posible, ¿me entiende? Sí. Que esa alma se fue con Jesucristo, ¿sí? Entonces, vino, claro, un ataque, ¿me entiende? Porque algo que ya pensaba que era para él, ¿me entiende? Para el reino de las tinieblas, vino para Jesucristo. Entonces, eso, mis hermanos, nos anima a nosotros, como digo, a trabajar, como dice,
a tiempo y fuera de tiempo, en donde estemos, somos luz y tenemos que soltar la palabra, orar, mis hermanos. O sea, eso nos anima a nosotros, mi hermano. Sigan, mi hermano, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo en la noche estoy sintiendo como que me hormiguea los pies, las piernas, siento como que mi espalda tengo algo como que me hormiguea y antes era el corazón, o sea, y ahora me está hormigueando como la espalda y siento en mis pies. Y yo antes de dormir con mi esposa oramos, agarramos la Biblia, leemos un capítulo, nos ponemos el escudo de la fe, nos protegemos con el manto del Señor, luego esto leemos la Biblia y hacemos una oración. Y pasa un rato, otro dormimos y en la noche comienza como que ahí siento una sensación como que estuviera calando. Y bueno, pasa y sigo, y manejo y ahora ya no es el corazón, sino la espalda. Y yo sigo orando, sigo leyendo, también leo los comunicados del pastor Roger, no sé si usted lo había ubicado antes, el pastor Roger. Amén. Sí, sabemos. Ya, me gusta leer sus comunicados que dejaron, ¿no? Entonces, Chiqui, un ratito, pastor. Chiqui, espérenme un ratito. Pues mira. Ya. Entonces, estos son digamos, los momentos que hoy en día estoy pasando, ¿no? Y entonces yo a la hermana Jessie le he comentado, incluso fue una pastora a la casa y ahí ella oró, hizo una oración al final porque yo le estaba comentando lo que me estaba pasando y luego a través de ella Jesús le transmitió unas palabras y me dijo, me puso a mí en mi mano, a mi esposa en la mano a nivel del corazón y le dijo unas palabras que él estaba hablando a través de mi esposa. Y yo a veces no le he escuchado y he sido una persona, digamos, necia. Entonces, yo me quedé sorprendido, igual él nos dijo, a través de la pastora, nos dijo que él nos había salvado, me había salvado a mí de todo lo que yo iba a vivir, ¿no? O sea, el infierno y digamos, prácticamente hasta la muerte, ¿no? Entonces, pastor, yo quiero, usted que es un servidor de Dios, quiero contando mi testimonio, ¿no? Primero mi salud, luego el accidente, luego mi economía. Ahora estoy tranquilo, ya no me manejo pensando en si mañana necesito o no necesito, si tengo $10, no me preocupo, ya el Señor me ha dado a saber que realmente yo dependo de Él, no dependo de mí. Él ha obrado en la familia, en los alimentos y todo eso, ¿no? Y bueno, tengo eso en mí adentro que yo, o sea, tengo que esperar el tiempo del Señor, el tiempo de Él, ¿no? Pero no sé lo que está pasando con momentos en la noche, que siento esto y eso. Por ejemplo, ayer me llamó un amigo, un gran amigo, me dijo, hermano, quiero verte, quiero conversar contigo. Y yo antes de ir donde él, me puse el escudo de la protección y hice una oración ante el Señor para que cualquier palabra que yo salga de mi boca sea su palabra, ¿no? Y porque él está pasando también un momento de adulterio y de pecado y todo lo demás.
y también es un hombre que fue bautizado y se retiró, se alejó del Señor. Y entonces yo ayer fui, y cuando fui ayer a hablarle, él casi se le salen las lágrimas a llorar, los ojos casi mojados todo el tiempo, y me dijo, hermano, te doy gracias, porque yo necesitaba escucharte. Entonces, cuando ya voy a la casa, salgo con mi carro, voy a la casa, igual le digo, le doy gracias, Señor, por este momento, de haberme acercado a mi amigo y decirle con tus palabras lo que tenía que decirle. Cúbreme con tu manto y con tu escudo y llévame a casa con mi familia. Amén. Llegué a la casa, así mismo cenamos, dimos gracias a la comida. Hola.